Bienvenidos a Miradas en Movimiento. Diego, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí hoy tenemos un programa de análisis nacional e internacional pues sobre el tema del momento. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. En un primer bloque vamos a hablar sobre las noticias que estamos recibiendo. Muchas veces estas son verídicas, pero en otras ocasiones también estamos recibiendo información falsa. ¿Cómo poder detectar cuál es verdadera y cuál es falsa? Y por otro lado, también identificar los mecanismos jurídicos que existen y cuáles son las repercusiones económicas y sociales precisamente ante esta pandemia que nos enfrentamos. Muy bien, muy interesante. Nosotros estaremos hablando de la parte internacional del asunto. Vamos a estarnos enfocando a la crisis económica que ya se veía venir desde antes de la aparición de esta pandemia y que, pues bueno, esta enfermedad lo que ha hecho es enfermar aún más fuertemente a la economía y va a transformar de fondo la geopolítica mundial. Así que estaremos en un tema muy interesante, esperemos que sea de su agrado. Quédese con nosotros. Hola, estamos aquí en Miradas en Movimiento, en la sección internacional, y me acompaña el doctor Hugo Rodas. Muchas gracias, Hugo, por estar conmigo. A ti, Juan Carlos, es un gusto. Somos los dos profesores de la Academia de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, pues estamos hablando del tema del momento, que es esta pandemia de coronavirus, COVID-19. Nosotros no somos pandemiólogos, ¿verdad, Hugo? Nosotros vamos a verlo desde una perspectiva más bien de economía internacional. Exactamente, ciencia política y economía. Exactamente. Entonces nosotros lo que sí hacemos es llamar a la audiencia a que tome las precauciones, las consideraciones, siga las indicaciones de las autoridades sanitarias. Aquí vamos a hablar únicamente de esa otra dimensión, que es la crisis económica que ya se veía venir, ¿no? Estábamos viendo una recesión económica que venía, las potencias cada vez estaban sufriendo más para crecer, cada vez más complicado alcanzar los crecimientos mínimos, y en eso pues aparece el coronavirus como un factor detonador que hace que todo se haga más rápido, ¿no? Así es, y la recesión es un horizonte ya sin discusión para algunas potencias europeas centrales, entre ellas Italia, de manera que efectivamente la economía es lo que primero ha resentido esta situación de emergencia sanitaria o de el coronavirus. Claro, hemos cambiado además un conjunto de cosas que están transformándose, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas vivirán una crisis gigantesca que seguramente terminará con grandes quiebras y además de muchos negocios asociados. Exactamente, va a haber una modificación completa de lo que llamábamos todavía hasta hace muy poco, lo que es la globalización desde los años 90 del siglo pasado hasta nuestros días. A pesar de sus diferencias y de sus procesos, la propia globalización va a tener que entenderse de un modo en el que los flujos cambien completamente, sobre todo los flujos físicos, las aerolíneas, todas las formas de transporte, las formas de reunión social, etcétera. Sí, y además de que tenemos, pues bueno, esto es importante, ¿no? Decirlo para nuestra audiencia, ya había pues una agenda internacional que estaba buscando limitar el tráfico de personas, el tránsito de personas a nivel mundial. Ya había ciertos elementos buscando el cierre de fronteras o disminuir los flujos poblacionales, y ahora con esta cuestión, con esta pandemia, pues estas agendas se aceleran. Así es, pasamos de procesos de migración que implicaban grandes cantidades de personas, un tipo de flujo global, a procesos de aislamiento individuales y relativamente colectivos, que suponen el otro extremo de una figura espacial que en principio se movía y que ahora más bien va sin
sin idea todavía de lo que vaya a causar como efecto, va a tener el sentido contrario, ¿no? De encierro, aislamiento. Además de que en prácticamente todo el mundo, todos los países reaccionaron tardíamente a esta cuestión, ¿no? Había una dificultad de lectura para entender la velocidad a la que estaban avanzando las cosas, y entonces, pues bueno, prácticamente en todos los países, con excepciones tal vez, pero en general podemos darnos cuenta que nuestros sistemas políticos en general no estaban capacitados para diagnosticar y reaccionar a la velocidad que se les requirió. Sí, bueno, eso plantea en realidad un nuevo conocimiento, por ejemplo, en términos de institucionalidad, ¿no? Todas las disposiciones de la OMS que en principio debieran ser vinculantes para sus miembros no se cumplieron en rigor exactamente como debían, y ahora sí se están cumpliendo. Entonces hay un fortalecimiento de esas disposiciones de carácter global, que significa que en realidad la institucionalidad como estaba no era suficiente para un evento de este tipo, global, propiamente global, el del coronavirus. Y platica más de esto, de la OMS como interfaz de esta interestatalidad. Sí, porque los hechos, tal vez este sea el fenómeno político más relevante e indiscutible. La OMS está haciendo que las disposiciones que eran declarativamente globales ahora deban ser asumidas con carácter perentorio y de urgencia. Por supuesto, siempre existen las excepciones que con carácter nacional en el ámbito global tienen un funcionamiento particular. Es el caso de Italia y el caso de México son significativos en ese sentido. Es decir, el no cumplimiento de reglas, sino caminos alternativos, heterodoxos, de lo que es en este momento la OMS, como una interfaz, es decir, una mediación interestatal de carácter global. De hecho, está fortalecida por los ejércitos y las disposiciones políticas que cada estado está tomando, cierre de fronteras, participación de elementos policiales y militares en el control y la prevención de la población, y en la imposición en algunos casos de distanciamiento social. Sí, sin duda. Bueno, hemos mencionado en otros programas el tema de biopolítica y necropolítica, o la manera en la que el Estado, en su sentido más amplio, conduce o autoriza las formas de vida, y conduce y autoriza las maneras de morir en estos tiempos del siglo XXI, ¿no? Y en este caso de la pandemia lo vemos de una manera recalcitrante, ¿no? Vemos con mayor capacidad el Estado tomando decisiones sobre poblaciones enteras, convirtiendo en números fríos cuestiones, pues bueno, como fallecimientos, o cuestiones como infectados. Y además, pues bueno, pues como es un estado de excepción, que tendríamos que hablar un poco más de esa cuestión de qué es lo que pasa en un estado de excepción, pero como es un estado de excepción, entonces se autorizan ciertos nuevos procedimientos, ¿no? Como pues restricciones en los funerales o cosas de ese tipo. Exactamente. El concepto de estado de excepción, además, también cambia porque la teoría política o la biopolítica, tal como había definido esa situación, la planteaba como dependiente de una determinación estatal, o sea, política. En cambio, ahora son dos elementos inesperados completamente, que es una realidad de contagio global y una realidad que exige políticas de salud pública, además imperiosas, las que están determinando desde otro centro, no el del poder y el estatal, que justamente el estado de excepción aparezca no solo como algo legítimo, sino como una necesidad social, de manera que va a haber una redefinición también completa desde el punto de vista conceptual de lo que es estado de excepción. Un fortalecimiento de algo que en la teoría estaba pensado y cuestionado y que ahora está en absoluto invalidado, sino que al contrario es una legitimación, pudiéramos decir así, absoluta, porque es externa al Estado. Y eso plantea problemas a la propia sociedad enormes, ¿no? Claro, además ahora pues resulta que los gobiernos, como un elemento clave del Estado, pues van a transformar su acción no por razones ideológicas, sino por razones prácticas. Entonces estamos viendo como un nuevo surgimiento del estado de bienestar, que aún no sabemos qué forma tendrá, pero vemos, por ejemplo, a Donald Trump en Estados Unidos liberando pues, créditos, liberando acciones que vayan al auxilio social, seguridad social. Vemos a Alemania
realizando un conjunto de actividades que pues en tiempos de liberalismo económico que vivimos hasta hace muy poco tiempo hubieran sido considerados impensables, regulaciones demasiado grandes. Ahora el gobierno está autorizado para esa regulación. Sí, en realidad el replanteamiento es interesante desde el punto de vista teórico, que proviene de la propia realidad. Si nos acordamos de la Revolución Francesa y las ideas de salud pública como de una intimidad entre poder y orden social, hoy estamos precisamente, a partir del coronavirus, pasando de una crisis económica que ha golpeado primero a China como régimen, una crisis económica que afecta a las cadenas globales, porque los suministros que provienen de China se han detenido y eso está afectando, por supuesto, al capitalismo en su conjunto. Una crisis de cadenas globales de producción que además están dirigidas a fortalecer el tipo de capitalismo chino, que es un capitalismo con intervención estatal. De manera que todo el capitalismo europeo central y de otras potencias parece tener que estarse alineando a intervenciones estatales en función de salud pública, es decir, en función de requisitos de la propia población que son inevitables de atender y que en eso sí, en México, Italia, van a tener que entrar en una sola línea con lo global, es decir, responder a esas necesidades como estados interventores. Volvemos más bien a un estado de bienestar obligado, ¿no? Pero en línea con el nuevo capitalismo que sobre todo está viendo a China como modelo. Lo que pasa en China parece que va a tener que ser considerado para ver lo que van a tener que hacer los otros estados. Y va a ser interesante cómo se construye esa articulación en una sociedad global, por un lado tan diversa, culturas tan diferentes, y por otro lado, pues algo que hablaremos más adelante, que es el aspecto tecnológico, ¿no? La transformación tecnológica. Pero enfoquémonos ahorita a la parte de la cultura, los espacios. O sea, por un lado vemos como articulación planetaria para que el Estado tenga una nueva autorización para la intervención social, pero por otro lado, pues la diversidad cultural es enorme, ¿no? Entonces, no podemos pensar que va a reaccionar del mismo modo la sociedad china, de la mexicana, de la italiana o la estadounidense. No sé qué piensas al respecto. Sí, de hecho, por ejemplo, estudios como los que se han hecho para Inglaterra y Estados Unidos, que no valen exactamente lo mismo para, digamos, América Latina, América del Norte y Centroamérica en general, están planteando que efectivamente en el ámbito cultural gran parte de las políticas de contención del contagio van a depender de cómo la sociedad reacciona a una situación política inédita y global de control de la vida cotidiana. Es decir, cómo la gente va a aceptar o no, según su especificidad cultural, esa intervención política. De manera que allí también hay una redefinición de la cultura. Es decir, en cada lugar, no solamente en México y en Italia, que son como dos modelos, digamos, asincrónicos de lo que está pasando a nivel global, en cada lugar va a haber una forma particular de responder a aquello. Y seguramente va a depender de su estado, allí donde los estados estén aplicando políticas, todo en función de la salud pública, más radicales. Seguramente la sociedad mostrará un grado de tolerancia o intolerancia mayor que allí donde vayan con políticas más bien de contención, de evitar en lo posible el mayor contagio. Son las dos políticas que los estudios en general reconocen, ¿no? Un control radical del contagio o más bien una manera atenuada de ese control. Y entonces allí las sociedades entrarán a decir si esa manera es la correcta o no. Exactamente, ¿no? Son las estrategias de mitigación o de supresión, ¿no? Si nosotros hablamos de mitigación, lo que se busca pues, es una desaceleración de los procesos como un asunto fundamental para ganar tiempo, ¿no? La supresión pues, es el revertimiento de este proceso que estamos nosotros viviendo en este momento. Pero cuando nosotros, obviamente la sociedad, además las desigualdades sociales, pues nos tienen frente a un reto descomunal, porque no es lo mismo que una persona que tiene pues, un ingreso o que tiene o que tiene un ahorro en que le permiten pues, sostenerse en el tiempo. Digamos, en alguna vieja teoría de la pobreza, la pobreza podía medirse en la cantidad de días que podía uno permanecer sin ingreso, ¿no? Entonces, cuanto más días pudiera uno no tener un ingreso, pues menos vulnerable era. En cambio, cuanto más cerca está pues, vivir al día,
pues mayor la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable tiene uno el ingreso, pues entonces tiene también menos margen para esta tolerancia que mencionabas, ¿no? Las sociedades pueden ser tolerantes si tienen un margen de supervivencia, un margen económico, pero pues no puedes llamar a tolerancia a una persona que ya estaba en vulnerabilidad y que ve reducidas sus expectativas para sobrevivir. Por supuesto, el concepto de precarización también cambia, porque de hecho la dependencia absoluta de grandes masas poblacionales por tener que estar aisladas en su reducto, en el espacio del hogar, si lo tienen, ¿no?, va a significar precisamente una intervención del Estado directa y completa en todas las condiciones, no solo sanitarias, sino de alimentación y las básicas de sobrevivencia de esa población. Porque, como comentábamos también, digamos, fuera de cámaras, en términos de lo que significa no la precarización, sino las posibilidades de esas personas que no van a poder trabajar, es decir, toda la informalidad va a tener que ser un concepto que se redefina económicamente porque no va a poder funcionar en las condiciones de aislamiento y de distancia social que se están imponiendo inevitablemente bajo cualquiera de los dos modelos, sea el lento o sea el radical. Sí. Bueno, pues estamos aquí en Miradas en Movimiento, estamos hablando de factores internacionales y factores económicos globales y otros temas de este orden para hablar sobre la pandemia desde otras perspectivas. Esperemos que esté resultando interesante. Vamos contigo, Diego. Seguramente muchos de ustedes se encuentran en este momento en su casa viendo este programa debido precisamente a la cuarentena que se está llevando en el país por una de las pandemias a la cual nos enfrentamos, que es precisamente el coronavirus. El día de hoy nos acompaña en el programa Mauricio Reina, catedrático de la Facultad de Derecho. Mauricio, un placer tenerte el día de hoy aquí en Miradas en Movimiento. No, muchas gracias, Diego, por la invitación. A ver, quiero que nos platiques y nos expliques qué está pasando en el tema del coronavirus y cuáles son los instrumentos legales tanto nacionales e internacionales para empezar a evolucionar y empezar a tratar el tema. Fíjate, lo primero es que hay que tomar en cuenta las declaraciones de la OMS que se han venido dando desde ya pasados días, ¿no? Primero una alerta internacional antes de declarar pandemia y después entender que es una pandemia, porque muchos dicen la pandemia es porque la gravedad no, la pandemia es la propagación tan rápido que puede ser de algún virus, por ejemplo, con el que tenemos. Entonces, ¿qué es el hecho de que muchos países se han visto rebasados ante los sistemas de salud? Y es un gran reto que tienen los sistemas de cada país para poder atender a tantos pacientes que en dado momento se lleguen a contagiar. Entonces, jurídicamente tenemos algo que eso en el carácter interdisciplinario, multidisciplinario, muchos de los televidentes nos dirán, bueno, pues los abogados hablando de esto, no un epidemiólogo, ¿no? No está el claro. médico. Pero es que hay un reglamento sanitario internacional que data del 2005 a la fecha y donde vienen las características, qué es lo que debe de hacer cada país ante la declaración de una pandemia o de una alerta sanitaria. Entonces, ahí viene muy descrito qué es lo que cada país tiene que hacer una vez que la OMS declara esto como una alerta o como una pandemia, ¿no? Entonces, ahora, pandemia entonces es por la propagación tan rápida que puede ser del virus. Ahorita las medidas que se están tomando algunas, todavía no entrando a una fase 2, que aquí luego esto también causa muchos criterios y muchos están desinformados porque tenemos tanta información que no sabemos cuál es la información adecuada, ¿no? Porque muchos dicen, ya estamos en la fase 2. El gobierno federal dice, no, todavía no estamos en la fase 2. Se anunció por el secretario de Educación con el subsecretario de Salud el hecho de que pues, las escuelas se suspenden las clases a partir del día lunes y que esta semana iba a ser de manera progresiva. La universidad, el POLI, las grandes universidades públicas, de la misma forma y privadas como el TEC, también se suman a esta gran gestión del hecho de evitar que se propague tan rápido el virus. Ahora, en estas posiciones que manejas, muchos seguramente llegan y dicen, a ver, es que en Italia no hicieron lo correcto, en España no hicieron lo correcto, y si en México no tomamos las medidas necesarias, podemos llegar a transitar esta situación. ¿Es posible esto, Mauricio? Fíjate, la jefa de gobierno el día de ayer declaró, no sé si lo vimos en las redes, dicen, a ver, a todos los capitalinos les decimos que ya detectamos 21 personas infectadas, de las cuales tenemos un cerco sanitario y está controlado. Por favor, no se alarmen, estamos atendiendo. Sí, estoy de acuerdo que un cerco sanitario va a ayudar.
Pero lo que vivimos ya en Francia, si vemos las notas y si vemos toda la información seria de lo que se está publicando por el sector salud en España y lo que se está publicando en Alemania, misma Alemania, Claro. es de que ya no es solamente el cerco sanitario del viajero, sino es ese viajero, cuántas horas transcurrió en lo que llegó a su domicilio, si te lo digo así. Si llegó del aeropuerto, cuánto se hizo y en qué se trasladó. ¿Cuántas personas pudieron haber tenido contacto? Entonces, el contagio ya ahora podría ser de lo que dicen nacional, no tanto por el viajero que viene de Europa. Claro. Entonces, ahora, ¿ese cerco abarca esto? Que eso es lo difícil de pensar, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo ya detecté al paciente, ya lo interrogué, una vez que ya le detectamos positivo, y interrogué dónde anduvo, ¿sí me explico? Pero si ahorita que yo te toco con las manos, me toco saliva y te toco, entonces eso a lo mejor no lo está contemplando en el interrogatorio. Entré al baño, Sí, abrí sí. la puerta y Claro. detrás de mí pasó O sea, otra persona. O sea, ese tipo de cosas quizás no te podemos controlar. ¿no? Entonces, yo diría, ¿cuál es la otra medida que sugiere Italia, que sugiere China y que sugiere Francia? Aplicar más pruebas de las que se están aplicando. Porque dicen, mira, no hemos encontrado más. Sí, ¿y cuántas pruebas estás aplicando por día para detectarlo? Porque si no te estás confundiendo y puedes estar padeciendo muertes de coronavirus que no fueron detectadas a tiempo. ¿Crees que México está tomando las medidas adecuadas o que lo está dejando y que el riesgo latente es que en un futuro precisamente sea incontrolable? Dos ¿no? preocupaciones en México. Es la economía, que aquí entraríamos a la parte de las pymes, los comerciantes que llamamos ambulantes o comerciantes, pequeños comerciantes o empresarios también, ¿no? Claro. Pequeños empresarios, grandes empresarios, en donde la derrama económica, al momento que tú paralizas, en donde tú haces este tipo de cuarentenas, pues no hay una movilidad económica. Claro. Y eso le pega a todo gobierno, eso lo sabemos. Entonces, esa es la gran preocupación del gobierno. Y la otra gran preocupación es cuánto más puedo contener sin que nos vayamos a suspensión de actividades. Eso es lo que yo creo que el gobierno está midiendo. A mí lo que me extraña, muchas escuelas ya particulares suspendieron actividades desde el día martes. Dijeron no, y los que quieran venir, pues vengan. Y muchos optaron por ya no llevar a sus hijos a la escuela. Pero ahí viene el otro problema, porque las empresas, los trabajos siguen en actividad. Entonces los padres estarán faltando días para el cuidado de sus hijos, porque ¿quién va a cuidar de esos hijos? ¿no? Totalmente. Sí, primero detuvieron las actividades en las primarias y de pronto decías, bueno, sí, la madre va a tener que seguir yendo a trabajar. O sea, ¿dónde está el mecanismo que permite hacer eso? Me parece que las reacciones han sido muy rápidas sin tomar en consideración varios elementos. También decían, no podemos cerrar las fronteras porque de alguna manera impide justamente esta cuestión económica y la posibilidad de que sigan ingresando turistas. Por un lado, hay países que han tomado esa decisión y me preocupa justamente quien nos está viendo, que seguramente es el señor que está en la tienda, una tienda en la escuela, por ejemplo, o aquel señor que tiene un puesto de refrescos o de comida, que generalmente su principal atracción son los turistas. Ellos, ¿qué va a pasar con esta situación en la parte económica? Mauricio, creo que es un tema que no se ha tratado mucho y es de gran relevancia, ¿no? Claro, ahora, sabiendo que no estamos hablando del empresario, porque el empresario pues, a lo mejor puede administrarse económicamente para un mes, pero aquel que vive día a día, como bien lo dices, o sea, que día a día estoy sacando, le dicen ellos, el chivo para pagar mis alimentos, para pagar los servicios, ¿qué voy a hacer, no? Como pequeño comerciante. Entonces, ese es sí, es un grave problema. Tendrán que, Estados Unidos está implementando un bono que se les va a entregar a los ciudadanos que no están saliendo a trabajar y que tienen esta implicación. El gobierno tendrá que implementar un tipo seguro, del cual obviamente a lo mejor sea un programa tipo, no puedo decirle beca, pero sí un programa social en donde se le dé a estos pequeños comerciantes un bono por el cual estos días puedan sobrevivir con una cantidad mínima, pero que obviamente les subsistan, porque si no, esto pues implica, no puede permitirse que ellos por el hecho de que no tengan para que obviamente abrir y sigan circulando en la parte comercial, pues se les permita la apertura, porque entonces la propagación se va a una dimensión mayor. Y eso es lo que obviamente tenemos que ser conscientes. O sea, el cerco no es para irnos de vacaciones, no es que, por ejemplo, ahorita en el puente que pasó, decían Acapulco llegó hasta más del 80% en ocupación. Bueno, sí, pero es que no es que estemos de vacaciones, es que realmente estemos conteniendo y estemos realmente con la civilidad necesaria del hecho de que esto es una cuestión de salud pública y es de todos. Y la enorme irresponsabilidad de aquellos que fueron a conciertos, de aquellos que no previeron de alguna manera el escenario en el que estamos enfrentando. El sistema de salud, contamos con un sistema de salud que permitiera de alguna manera atender este tema. Quizás muchos dicen, bueno, es que China ya lo resolvió, creó hospitales y
China es otra cosa. En México tenemos la posibilidad de atenderlo de acuerdo al sistema de salud con Sin el que contamos. menospreciar ni hablar de tintes partidistas, porque Ajá. eso es lo importante. Vemos en la Claro. operación del sistema de salud. El sistema de salud, por ejemplo, italiano, francés y el español son mejores que los mexicanos. Ujú. ¿Y cómo está yendo a Italia? Claro. ¿Sí me explico? Sí, o sea, ya claro. ahí está la Por respuesta. eso- No va a haber ningún sistema de salud que el hecho de que logre los cercos sanitarios se pueda obviamente no propagar, que sería un primer elemento, y poder contener, que pueda atender a tantos pacientes. Simplemente yo les pongo, y los médicos saben esto, ¿cuántos ventiladores, cuánto equipamiento hay por cada hospital para atender a cuántos pacientes? Yo nada más quiero ver que en un hospital de segundo nivel lleguen 100, 200 pacientes al mismo tiempo y la necesidad al mismo tiempo. Es imposible. Es imposible. Ahora, estamos hablando de la Ciudad de México, Ujú. pero esto ya no está nada más en la Ciudad de México, está en Querétaro, está en Jalisco, o sea, está llegando a las entidades federativas que todavía se ven todavía menos favorecidas en esta cuestión. Entonces, no hay los medios. Ahora, tampoco es corran, vayan, compren papel de baño. ¿Sí me explico? Claro, Tampoco que es eso también me eso. gustaría. O sea, esa no, no, recomendación no, no. o ese comentario que me gustaría que le dieras a quienes nos están viendo de cómo de alguna manera desde nuestra trinchera el ciudadano que está viendo el programa debe actuar, cómo debe actuar y cuáles serían pues, de alguna manera las condiciones responsables que debe tener. Quitarnos los hábitos que cotidianamente teníamos. O sea, hábitos que en donde obviamente no nos lavábamos las manos constantemente, Ujú. nos tocamos la cara constantemente. Entonces, las recomendaciones están dadas ya por la OMS y están enunciadas en mucha información en la que han difundido, donde dicen, bueno, el lavado de manos es sumamente importante, pero también el hecho de que yo por esta preocupación no voy a acudir a lugares masivos en donde obviamente sé que puedo estar contagiado, ¿no? ¿Qué debe hacer el gobierno? El gobierno debe, yo creo, aplicar mayores pruebas. Sé que la prueba es cara, aproximadamente decían que está aproximadamente 4,000 pesos, pero es la forma de poder detectar, porque si yo estoy aplicando una pequeña cantidad de pruebas y en las cuales obviamente los demás que puedan estar contagiados no lo estoy detectando, entonces ¿de qué me sirve? ¿Sí me explico? Que tenga 21, a lo mejor tengo 21 detectados, Claro. pero hay 50, 60, 70 que no les he aplicado la prueba y que van a resultar positivos posteriormente. Eso es lo que me va a dar mayor propagación, que es lo que vivió Italia precisamente. Y nos lo dicen, y en Francia. En Francia, en las declaraciones de Francia dicen, es que tuvimos que aplicar mayores pruebas. Ya China está apoyando a Italia para contener la parte, porque ellos obviamente ya están saliendo de la fase más complicada y están viendo la forma de decir, bueno, ¿sabes qué? Haz lo pequeño que puedas hacer de cercos, pero ya cuando ya se propagó a mayor población, el cerco ya no es posible. ¿Sí me explicó? Claro. O sea, ya no lo puedes detectar en el cerco. Entonces, ¿qué haces? Aplicar las pruebas para determinar si existen mayores ciudadanos que estén contaminados. Y entonces, ¿Algún mensaje que quieras mandar, Mauricio? Ya nos está terminando el tiempo, desafortunadamente, pero un mensaje con el que te gustaría cerrar. la conciencia, estamos en momentos difíciles, pero tampoco el hecho de que ya se vaya a acabar la humanidad y entrar en un pánico. Se necesita mucho, no solamente del gobierno, sino de la ciudadanía, de la conciencia ciudadana. La participación ciudadana es fundamental en temas de salud. Y estamos viviendo una realidad histórica, porque es histórica. Lo único que teníamos atrás es el H1N1. Esto viene o se piensa que se pueda dar mayormente, que va a haber semanas complicadas. Se predispone matemáticamente que será a finales de este mes y principios del mes de abril. Serán semanas complicadas que guardemos en casa, que no hagamos cuestiones que a lo mejor nos cueste trabajo de no salir y no ir y contagiar si en dado momento estamos ya con un padecimiento respiratorio, acudir a los médicos y a una atención que inmediatamente no quiere decir que todos los que estén infectados automáticamente van a morir, ¿eh? Claro. También eso es algo fundamental, o sea, es el hecho de que alguien que tenga una complicación en salud agregado al coronavirus pueda tener mayor complicación y entonces sí se vuelve algo grave, ¿no? Estamos de regreso en Miradas en Movimiento y pues bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Estamos hablando sobre elementos internacionales y también económicos, globales, sobre este asunto de la pandemia del COVID-19. Pero hay otra dimensión que es muy importante, Hugo, que es la cuestión de la centralidad de la tecnología en esa transformación.
Así es, va a cumplir otras funciones, creo, inéditas, que ni siquiera podemos en gran medida imaginar, pero la que sí podemos saber es que va a ser un uso intensivo de tecnología como no se ha hecho hasta ahora por parte de la sociedad civil. Aquí hay un margen de autonomía que va a asumir la sociedad civil respecto a los controles institucionales y estatales. Lo podemos ver, por ejemplo, en las disposiciones que las instituciones educativas han tomado de enorme flexibilización respecto a los instrumentos virtuales para continuar las labores de enseñanza, así como en el home office de distintas empresas funcionando con tiempos distintos que dependen ya de los individuos de la sociedad en sus casas, y esto es, por lo menos es un cambio verdaderamente inesperado y extenso del uso de esa tecnología. Sí, sí, las labores docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México han sido completamente transformadas porque han continuado y porque nos han permitido dar una nueva dimensión al proceso educativo, ¿no? Por un lado, había un conjunto de agendas que ya se venían impulsando, de educación a distancia, de facilitar mecanismos sincrónicos y asincrónicos, es decir, cuando todos coincidimos en el espacio y cuando tenemos que estar en diferentes momentos en el ciberespacio, había un conjunto de elementos educativos que ya se habían venido reflexionando, pero que en la modalidad presencial pues casi siempre funcionaban nada más como estrategias didácticas menores. Sin embargo, ahora pues este acercamiento con los estudiantes nos ha permitido pues una nueva dimensión de interacción educativa. Y no solo eso, sino que en realidad el conjunto de las organizaciones están viendo realizarse varios de los conceptos que en principio tenían un carácter más bien prescriptivo, pero no tenía un carácter de realización pleno, como ahora inevitablemente parece que va a suceder. Por ejemplo, los conceptos de innovación, de creatividad en las organizaciones, de flexibilización respecto a las funciones, de no impedimento de tomas de decisiones individuales, ahora están sucediendo en los hechos de facto. Y eso le da a la sociedad civil un margen de intervención, de articulación, de autoconocimiento, autodidacta, etcétera, impresionante. Sí, sí, sí. La interacción, además, pues bueno, vemos proliferar pues formas que ya estaban presentes, pero que ahora han tomado una nueva relevancia, ¿no? La interacción a través de videollamadas, la interacción a través de redes sociales, adquiere otra connotación porque las formas de aislamiento nos llevan a pues nuevas formas de convivencia, no sé, fiestas virtuales, en fin, un conjunto de temas que parecerían de ciencia ficción, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, en la economía ya no estaban funcionando en la globalización los flujos comerciales en términos tradicionales, es decir, no eran países productores de materias primas y otros que las industrializaban, sino que había un conjunto ya de países, y casi todos a nivel global, que estaban produciendo algún tipo de mercancías ya elaboradas. Y eso significaba además el uso intenso de nodos informativos, es decir, de espacios donde lo virtual y la comunicación virtual estaba determinando, por ejemplo, las finanzas, ¿no? Londres y Nueva York como centros financieros. Pero por allí pasaba también el comercio global, ya entendido en términos de mercancías elaboradas. Bueno, todo eso se va a realizar y se está realizando en los hechos, esta vez desde el punto de vista de lo que se va a hacer con la tecnología. Y aquí quisiera mencionar algo, Juan Carlos, que tal vez tú seguramente podrías explicarlo mejor, que tiene que ver con el distanciamiento social como una virtud de las tecnologías. Es decir, ahora las personas se van a encontrar en el espacio del hogar, si lo tienen, o en todo caso van a compartir espacios mucho más estrechos, físicos. Sin embargo, la tecnología puede permitir que esa distancia que debe existir en pequeños espacios se exprese a través del uso de celulares, de laptops, etcétera, que ya sucedía como separación que se cuestionaba, pero que ahora puede que tenga la virtud de más bien permitir esa separación cuando el espacio colectivo se ha reducido al máximo, cuando son viviendas, en el mejor de los casos, ¿no? que tendrán unos 3 miembros que se están moviendo de una habitación a otra y no tienen mayor posibilidad de salir a la calle, de intervenir en actividades sociales, etc. Allí la tecnología puede mitigar profundamente lo que podría ser un factor de tensión dentro de esa distancia social. Claro. ¿Qué te parece? No, sí, sin duda. Bueno, en alguna de las investigaciones que realizo, hemos explorado antes esta idea de lo presencial y lo no presencial, ¿no? De cómo
cómo somos cuando estamos presentes y cómo somos cuando no lo estamos. Este factor de la tecnología, como yo lo había estudiado, tenía que ver con que cuando nosotros estamos aquí presentes, pero sacamos nuestro teléfono, nos ausentamos del espacio en el que nos encontramos, pero eso no quiere decir que nos hagamos presentes en el espacio en donde nos conectamos. Solamente hay una nueva forma de no presencialidad. Exacto. Que está mediada por las virtudes o defectos del teléfono. Por ejemplo, si la infraestructura tecnológica no es suficiente, entonces nuestra videollamada pues puede tener muchísimos problemas de interconexión. O a lo mejor ahora con tanta gente interconectándose, pues vamos a estar llevando al límite la capacidad de interconexión de las telecomunicaciones, ¿no? Una cosa era que hubiera ciertos horarios en espacios de la ciudad para las interconexiones y que se moviera el internet de la zona de oficinas a las zonas laborales y se disminuyera su funcionamiento en ciertos horarios, a de pronto convertirse en una herramienta intensiva de convivencia. Entonces, esta presencialidad, no presencialidad provoca nuevas formas de intimidad, porque hay cosas que se pueden hacer con la mediación y cosas que se pueden hacer en el espacio constreñido que has mencionado, pero no son las mismas. Entonces nosotros ahora pues estamos explorando una nueva forma pues de nuestra propia humanidad, porque pues en nuestros espacios presenciales pues nos enfrentamos a nuevos retos. Posiblemente no hayamos tenido una convivencia tan grande con algunas personas como ahora la estamos teniendo. Nos plantea un nuevo reto de espacio físico, de corporal, ¿no? Mientras que por otro lado, pues también estamos llegando a nuevos niveles de interacción comunicativa que posiblemente esté incrementando nuestro potencial humano, ¿no? No solamente en la interacción física, sino en esta dimensión no presencial en donde pues puede ocurrir todo, ¿no? Así es, pero además en el ámbito podemos decir sin exagerar que la sociedad civil global como concepto empieza a funcionar cuando el Estado se encarga de la ciudad, de las instituciones, del espacio físico, y los individuos como parte de la sociedad civil han pasado a ese espacio virtual donde están ampliando las fronteras, los límites, el no uso de tecnología existente que es enorme, que ahora sí va a poder explotarse intensivamente, sin normas que vengan desde el ámbito político. Es decir, es esperable y también es deseable que allí surja mucho más de la libertad humana, pero en términos virtuales, de creatividad, para conectarse con otros individuos, con otros seres humanos, haciendo un poco de lado a lo que son las instancias políticas. El espacio físico está perdiendo aquí sus posibilidades de congregar, de llamar, ¿no? Pero eso se va a tener que construir en el espacio virtual. Allí en la comunicación que estamos teniendo con otras personas, seguramente va a haber un acercamiento nuevo, inédito, desde lo tecnológico. Es decir, hay allí un potencial que solo la sociedad va a poder decir cuánto y en qué dirección lo va a llevar a cabo. Y eso visto desde, digamos, los espacios de confinamiento, de contención. Pero ahora pensemos en la parte de afuera. En la parte de afuera estamos viendo seguramente un conjunto de, por ejemplo, el incremento de servicios a domicilio. Los servicios de abastecimiento pues tienen nuevos retos para poder cumplir con estas funciones, para poder dar estos servicios, estos nuevos los ingredientes, la materia prima de lo que comemos, de lo que se consume en los hogares, etcétera. Hay toda una sociedad que va a seguir el movimiento, pero que ya no se incrementa el distanciamiento social entre los confinados y los que van proveyendo de servicios y de los servicios básicos, de los abastecimientos, cosas a domicilio, en fin, toda esa economía que ya veíamos que venía en crecimiento, tipo estas compañías que llevaban las cosas de una taquería a tu domicilio, pues ahora pues estas cosas proliferan, crecen y pues se transforma el espacio público porque los espacios de confinamiento y de abastecimiento corresponden a esferas sociales muy diferentes. Así es. El concepto tal vez más filosófico de afuera es interesante, porque si con la globalización estaba en cuestionamiento
el entorno como un entorno único al que había que atender. Podemos ver que ahora hay una redefinición de ese afuera. Por un lado, una dimensión política y por otra, la social. La política la podemos ver en el ejemplo de Estados Unidos cerrando fronteras. Y que si hacemos el análisis de la posibilidad de contagio, en realidad al cerrar fronteras Estados Unidos está librando a sus países vecinos de una mayor posibilidad de contagio de sus ciudadanos que de los que tiene afuera que podrían ir a Estados Unidos, digamos Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y entonces eso quiere decir que allí hay un afuera político desde Estados Unidos que está siendo interpretado siempre solo desde la mirada propia. Mientras que desde el lado de la sociedad civil, ese afuera, ¿cómo se va a redefinir? Pensemos en el Internet de los objetos, ¿no? Que estaba pensado en principio con 5G, sobre todo de China, y que significaba que cualquier objeto se volvía mercancía, los objetos domésticos podían volverse mercancías y estaban conectados por lo tecnológico. Ahora cuando veamos un amigo, un colega o una persona desconocida en Internet y por videoconferencias y explotando toda la tecnología que hay al uso, seguramente lo que podremos conocer es esa interioridad doméstica y espacial que rodea a esos individuos, y el Internet de los objetos no va a estar definido básicamente por lo tecnológico, sino que va a estar definido por esa subjetividad social que tal vez pregunte y diga: yo necesitaría aquello, tú también puedes tener esto, ¿no? Mi casa es tu casa. Allí va a ser algo así como una realidad que los propios individuos produzcan, y no solo lo tecnológico. Entonces, inclusive la tecnología tal vez no tenga ese carácter negativo que desde la filosofía, con toda razón, aplicó Heidegger, ¿no? La técnica no piensa. Tal vez ahora lo que va a suceder es que son las personas las que van a pensar en esos objetos. Claro, y van a reflejar su ideología y su cultura en el diseño de esos objetos. Y además, pues bueno, hay que decirlo, pues si ya se tenía completamente mapeado todas las calles, todas las esquinas, todos los postes, todos los cables de afuera, pues ahora pues tenemos la posibilidad de estar mapeando los espacios interiores, los departamentos, las casas, los espacios en donde nos conectamos, adquieren una nueva dimensión para el potencial análisis del espacio que estas compañías pueden hacer, y que nosotros pues no sabremos nunca ni siquiera de la cantidad de cosas que ellos ven. Pero bueno, pues se ha terminado este programa, esta conversación. Te agradezco muchísimo esta charla, Hugo. No sé si quieres comentar algo para cerrar. No, te agradezco a ti, Juan Carlos. Ha sido muy productivo para mí, ¿no? De manera que, como siempre, sugerir, recomendar, ¿no?, a la sociedad, a la población, que atienda lo que son los criterios comunes con los que nos estamos manejando todos, que son criterios de distanciamiento social y de intento de reflexión sobre la situación nueva en la que estamos. Muchas gracias, Hugo, por haberte hecho este tiempo, este espacio. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa de Miradas en Movimiento, en esta sección en donde hemos pasado de lo internacional a lo íntimo y darle una mirada y un análisis, esperamos, diferente para reflexionar en estos tiempos de crisis. Estamos de regreso en Miradas en Movimiento. En el bloque anterior analizamos y reflexionamos el contexto que se está viviendo en torno al coronavirus. Pero uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es precisamente el de la información. Muchas veces estamos recibiendo información y no sabemos catalogarla en cuando es información verdadera o cuando estamos recibiendo información que efectivamente, lejos de coadyuvar en el problema, está generándolo o ampliándolo. El día de hoy nos acompaña Walter Arellano. Walter, un placer, amigo y catedrático de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Yo encantado de estar por acá y sí, efectivamente, yo creo que es un tema que no se debe dejar de lado, el hecho de que tengamos esta ola, ¿no?, de noticias falsas y sobre todo cómo destacar lo bueno de lo malo, ¿no? Claro, porque a veces nos metemos a las redes sociales, Walter. Yo ayer estaba y de pronto quienes pensaríamos que quizás son comunicadores formales o que de alguna manera son aquellos que están replicando las conocidas como fake news, y el gran contexto y la gran responsabilidad que tienen es que pues uno sigue en esa misma dinámica, los comparte, le avisa a un familiar, y lejos de coadyuvar en el problema estamos ampliándolo y estamos generando incluso una histeria social, ¿no? Claro, bueno, evidentemente ahorita por la coyuntura, por el problema que es global, todo esto pues ha generado que la gente esté interesada. Es decir, si tú ahorita buscas cualquier cosa, generalmente tienden a asociarla, ¿no?, con el coronavirus. Ahorita en redes
si abrimos ahorita nuestro Facebook, ya no va a ser el tradicional meme de el amigo chistorete que siempre sube memes, sino va a ser una noticia del coronavirus. Entonces, es un tema ahorita de supercoyuntura y que, por supuesto, al ser un tema que tiene todos los reflectores y que, por supuesto, se debe tomar con mucha seriedad y mucho profesionalismo por parte de comunicadores, autoridades e incluso por la gente en general, ¿no? Pues se ha prestado justamente a tomar banderas políticas, ¿sabes? Y desafortunadamente, pues muchos de los comentócratas, muchos de los informadores que generalmente tienden a confundir hechos con opiniones, pues están lanzando pues noticias tergiversadas, disfrazadas muchas veces de hechos cuando en realidad son opiniones, e incluso pues información imprecisa, justamente porque saben que las noticias falsas corren a una velocidad impresionante y desmentirlas no es tan rápido. Entonces, en ese sentido, pues, y también, ¿no? Abusando un poco de la coyuntura política, pues evidentemente esto ha sido también una forma de golpear mediáticamente al gobierno, ¿no? ¿Crees Entonces, que el se ha gobierno politizado. ha sabido, en términos de comunicación, ha sabido responder ante las condiciones en las que se encuentran? Quizá las mañaneras han funcionado, quizá la forma de comunicar del subsecretario ha sido la idónea para la sociedad, ¿o tú cómo lo verías? Yo creo que sí, el gobierno ha hecho un buen papel en términos generales acerca de cómo se va dando toda esta información y sobre todo combatir esas fuentes de información que son poco fidedignas, ¿no? Algo que fue muy lamentable, ¿no? Que es una de las fake news que vino de Dóriga, fue justamente hacer alarde de la muerte pues del empresario Curi, ¿no? Primo de Carlos Slim, y gente como Lozano, ¿no? Escribiendo que ya teníamos el primer muerto y no sé qué tanta cosa, con tintes totalmente políticos, ¿no? Es justo lo que tenemos que tener como fuente de partida, es decir, quién está dando la información y a quién conviene que esa información se sepa. Por eso lo ideal sería consultar fuentes fidedignas. ¿A qué me refiero? En principio, las fuentes gubernamentales y en segundo lugar, páginas de instituciones oficiales. Yo aconsejaría a la gente que estuviera muy al pendiente, que googleara OMS coronavirus y ahí sale la información necesaria y pertinente, ¿no? Y que también estuviera al pendiente de fuente directa de lo que está diciendo el subsecretario López-Gatell. Es decir, no irse con la finta de el fulano dijo que dijo, ¿no? Porque si no, ahí empezamos con problemas. Y sobre todo tener especial cuidado en los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, los mensajes de WhatsApp son el principal medio para combatir, para difundir las noticias falsas y porque justamente partimos de esa premisa que bien citaba Diego, es decir, asumimos que la gente que nos está mandando esa información lo está haciendo de buena fe, entonces por tanto es verídica, partimos de esa falsa concepción, cuando muchas veces lo que nos gana en compartir una noticia es la inercia, ¿no? La ansiedad de que sentimos que panoramas apocalípticos y que lo debe de saber mi familiar, entonces en eso tenemos que ser cuidadosos y antes de compartir una nota, antes de leer un encabezado, tenemos que ver, uno, la fuente, leer la nota completa, ver de dónde proviene y a qué intereses podría responder. Pero lo ideal sería no entrar en alarmismos, no estar consultando obsesivamente redes sociales, sino buscar fuentes oficiales. Sí, claro, porque seguramente la tía, el tío, la abuelita, cuando mandan la información, pues no la mandan con el ánimo de generar una preocupación, más bien preocupada ante esta ola de información que estamos recibiendo, que muchas veces es difícil catalogarla, clasificarla, y que ante el bombardeo, justamente que tú lo decías, antes recibíamos el meme y ahora abrimos Facebook, Twitter e Instagram, y la información que estamos recibiendo pues es precisamente en torno al coronavirus. Y esto nos obliga precisamente a empezar a ser mucho más cuidadosos con la información. Y también incluso no estar creyendo todo lo que dicen, que oigan, ¿sabes qué? No tomas tal medicamento porque te vas a morir, o se amplía cuando pues, el que realmente, parecía que en México ya todos nos volvimos especialistas. Antes éramos todos entrenadores de la selección mexicana, luego nos volvemos todos abogados y ahora pareciera que todos somos especialistas en género hace 2 semanas y ahora todos somos especialistas en el tema de las epidemias, ¿no? Claro, no, sí, es terrible. Y sí, o sea, uno abre el WhatsApp y ya en vez del meme del Piolín que mandaba la tía, ahora es el coronavirus te va a matar, es el apocalipsis, ¿no? Claro. Ya está sucediendo lo peor y va a empeorar, ¿no? Y por eso se llena, ¿no? El efecto de la psicología del consumidor de ir
ir por papel de baño, cuando en realidad no hay una razón suficiente para ir por papel de baño, Claro. ¿no? Se generan este tipo de histerias colectivas que son objeto de estudio de la psicología social pues no entrar en pánico, es decir, no hay necesidad de ello, mejor hay que seguir las instrucciones y sobre todo ser muy selectivo y sobre todo apostar a la información institucional. Yo sé que hay teóricos del sospechosismo que dicen, no, es que no se puede confiar en el gobierno, etcétera. Bueno, se tiene que recurrir a instancias nacionales, pero también internacionales, la OMS, ¿no? Entonces, no caen en ese alarmismo y yo creo que el gobierno ahorita está en una coyuntura donde le está apostando a la cientificidad sobre los intereses políticos. Entonces, yo creo que las declaraciones que hace día a día López-Gatell han sido bastante sobrias, han sido bastante razonables y no hay razón para desconfiar al día de hoy de la postura institucional, que creo ha sido bastante acertado. Ayer veíamos un mensaje que me pareció impecable de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Que fue muy clara y muy concisa, muy directa, ¿no? Y yo creo que no hay necesidad de recurrir a fuentes extraordinarias. Es muy importante siempre checar los links, ¿no? Porque a veces la nota roja, punto, no sé qué. O sea, son páginas que surgen de generación espontánea. Si de por sí hay que tener desconfianza a veces hasta de los medios o de los comunicadores famosos como López Dóriga, más aún con otros comunicadores, ¿no? Ahora, ¿qué deberíamos hacer desde tu perspectiva como sociedad? ¿Cómo podríamos, aquellos que nos están viendo ahorita en su casa, que seguramente no han podido salir precisamente ante esta cuarentena, que muchas instituciones, universidades, escuelas, el propio Poder Judicial ya también regresamos hasta un cierto tiempo, hasta el 20 de abril? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué mensaje les mandarías? Porque también hay una ola de preocupación justamente en esta posibilidad de tener la información adecuada y que también en el hecho de estar tanto tiempo en casa es cuando más se van a consumir las redes sociales, más se va a recibir esta información y entonces cómo lograr clasificarla y cómo de alguna manera ser mucho más conscientes de lo que estamos recibiendo. Bueno, en principio ahorita mucha gente va a tener la oportunidad de tener tiempo libre, a pesar de que se está apostando a que se realicen actividades en casa, el famoso home office, que los profesores dejemos tareas y que no se asuma esto como un periodo vacacional, ¿no? Y seguramente tendrán la mente bastante ocupada en sus deberes cotidianos, aplicados en la comodidad de su hogar, pero hay que señalar que evidentemente hay un espacio más notable porque vamos a dejar de tener el tiempo, ¿no? de ir en transporte, ¿no? Que generalmente en la ciudad es una hora de transporte, ¿no? Entonces vamos a tener una especie de colchoncito de tiempo libre. Entonces yo los invitaría a que consulten el curso de Fake News que hicimos justamente en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, ahí el PUEX, que dirige el doctor John Ackerman. Hicimos un curso de periodismo digital y combate a las fake news. Échenle un ojo. Es un curso que vale muchísimo la pena y ahí justamente de la mano de analistas de talla nacional e internacional, pues hacemos un recuento de cómo evitar caer en estas fake news. Entonces, si van a tener tiempo libre, claro, Diego, pues yo creo que sería excepcional. El curso es totalmente gratuito y se puede descargar en la aplicación Coursera, ¿no? Que es una aplicación que puedes descargar desde Android, desde Apple, ¿no? Es decir, es una aplicación gratuita y puedes descargar y tomar el curso gratuitamente. Creo que por ahí la aplicación les cobra si quieren una constancia. Pero pues qué mejor manera si tienen tiempo libre y están cayendo en las fake news, ¿no? Son claro, de esos que híjole, ya después me dijo mi tía, no, pues es que era falso, ¿no? Entonces, ahí está el curso, ¿no? Sí, Entonces, es la posibilidad de entender este espacio no como de vacaciones y que se vayan a la playa y sí, que invadan todas las playas o esos espacios cuando la irresponsabilidad, y me parece que es una enorme irresponsabilidad de aquellos que en los fines de semana anteriores estuvieron yendo a conciertos masivos, sí, y que es un tema de que no significa que caigamos en el hecho de la enorme preocupación, pero sí en un tema de una enorme conciencia. Una enorme conciencia y una nueva forma de educarnos, la reeducación de pues, volver a lavarnos las manos constantemente, ocupar gel, todas esas indicaciones que se decían con la influenza, pero se nos olvida. Se nos olvidó. Entonces creo que es de gran importancia que empecemos a reeducarnos en cómo estamos atendiendo el tema y que estando en casa justamente veamos como una nueva posibilidad de convivir con la familia, de tomar los cursos como menciona Walter, de los que tienen pendiente la tesis, pues bueno, ya aprovechen este regalo de la vida para que acaben con la tesis, con escritos, con todo aquello, y los maestros nos reeduquemos para empezar a dar clases a distancia en una nueva dinámica que tenemos que empezar a emprender, ¿no? Exactamente, y es muy padre porque justamente la UNAM tiene una oferta educativa increíble y sumamente amplia gracias justamente a Quaet, de muchos cursos, no solamente el de periodismo digital, sino que hay cursos incluso para aprender a ahorrar, de computación, etcétera. Entonces yo creo que sería un buen motivo, en vez de caer en alarmismo y estar viendo qué compartir en redes, ¿no? Pues hacer un curso y concientizarse también de la situación, ser muy sensible a las recomendaciones que están dando las autoridades, seguir los protocolos y no salir de casa, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Sí, nos va a costar mucho trabajo, pero tenemos que empezar a reeducarnos y encontrar una nueva forma de hacer
las cosas. Y lo que decía es muy cierto. Hace poco amigas y amigos de otros países me escribían porque decían, oye, vi que hay una rama impresionante de cursos a distancia que Exacto. son Y gratis, ciertos. y Me decían, gratis. ¿son ciertos o es una fake news? ¿No? Y les decía, no, la universidad tiene esta gran oferta académica que vale la pena en estos momentos utilizarla Claro. y cambiar justamente. Los problemas depende mucho de cómo nosotros los enfrentamos y con la mirada en que nosotros los llevemos a cabo, ¿no? Entonces yo creo que este rollo de empezar a utilizarlo como una bandera política es nefasto. es y nefasto, me parece, oportunista como el y- tema de género, que también lo utilicen como una bandera política para contraatacar Totalmente. cuando desvían la importancia del tema y el tema justamente de estar educados, preparados, informados. Y veámoslo como una oportunidad. Todos los que están en casa, véanlo precisamente como una oportunidad de reflexión. Walter, Totalmente. muchas gracias. No, ¿Algo con lo que gracias a quieras ti. cerrar? Pues nada, pues anímese a cursar nuestro curso de periodismo digital y combate a las fake news. Va a estar muy bueno porque tenemos gente, Sergio Sarmiento, San Juana Martínez, Genaro Villamil, John Ackerman también está por ahí. Un servidor, no me toca a mí analizar ejemplos de justamente de fake news, Interesante. entonces es un catálogo de académicos de primera, así que además es gratis, ¿qué no se puede pedir? Bueno, pues es gratis y aprovechemos la oferta académica. Les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Miradas en Movimiento. Les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Miradas en Movimiento. Analizamos el contexto precisamente del coronavirus, pero todo lo que lo rodea desde el aspecto económico, laboral, jurídico, desde una perspectiva nacional e internacional. Así es, Diego. Tuvimos una oportunidad para revisar que no solamente estamos hablando de un tema de salud, que es muy importante, sino que este tema tiene implicaciones sociales y económicas y de organización del mundo, como pudimos ver en nuestra sección. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros aquí en Miradas en Movimiento, y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión.